Que está presente en este recinto legislativo. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputada presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente. 1. Verificación del quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 24 bis, 60 bis en el artículo 5º y un tercer párrafo al artículo 185 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, y se reforma el párrafo 5º del artículo 43 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez, presidenta de la Comisión de Cultura de la 16ª Legislatura del Estado. Sexta. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se solicita se reforme el artículo 46 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo en materia de protección al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, presentada por la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la 16ª Legislatura del Estado. Séptima. Lectura del acuerdo por el que la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina, atendidas las recomendaciones puestas a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con nomenclaturas CDHE Quintana Roo, diagonal 12, diagonal 2020, diagonal primero, y CDE Quintana Roo, diagonal 07, diagonal 221, segundo, para su aprobación en su caso. Octavo, lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Novena, clausura de la sesión. Suscribe diputada presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis y diputada secretaria Kira Irizam. ¿Pues cuánto, diputada presidenta? Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informo a la presidencia la asistencia de 19 diputadas y diputados, por lo que hay 20. 21 diputados y diputadas, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 27 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 15:07 del día
24 de mayo de 2022. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto en el orden del día es la lectura del acta de la sesión número 26, celebrada el día 18 de mayo de 2022, para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, diputadas, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Sírvanse emitir su voto. Compañeros, ha transcurrido el tiempo otorgado. ¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 16 votos a favor por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior. Si algún diputado desea hacer alguna observación, no habiendo quien lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior. Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Diputados, sírvanse a emitir su voto. Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Diputados, diputadas. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada con 16 votos por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión número 26, celebrada el día 18 de mayo 2022. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Oficio número B3, diagonal. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Tenemos el oficio número B3, diagonal 29.673 del 18 de mayo del 2022. Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Oficio mediante el cual remite de manera digital
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2021, así como el informe diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad desde un enfoque interseccional. Para conocimiento de las diputadas y diputados integrantes de la Honorable 16ª Legislatura del Estado y remitirlo a la Dirección de Archivo General y Biblioteca para su resguardo en la Biblioteca Legislativa Luis de la Hidalgo y Sánchez y Enríquez. Escrito de fecha 23 de mayo del 2022, Andrés Sánchez Ramírez, residente de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, escrito por el que solicita se le reconozca el derecho e interés a intervenir en el proceso a fin de que se acceda a la justicia por la vía no jurisdiccional prevista en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se instaure el procedimiento previsto en el último párrafo del artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con relación al artículo 56 bis de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en relación a la recomendación CDHE Quintana Roo, diagonal 017, diagonal 2018, diagonal tercero, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. Circular número CELSH diagonal LX diagonal 65 diagonal 09 diagonal 2022 de fecha 30 de abril de 2022. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunican la elección de la directiva que fungirá durante el mes de mayo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y diputada secretaria, dele el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 24 bis 51 bis del artículo 5 y el tercer párrafo al artículo 185 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y se reforma el párrafo quinto del artículo 43 de la Ley de los Derechos del Estado de Quintana Roo. Se propone adicionar en la iniciativa los conceptos de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad y personas con discapacidad, ya que la ley hace referencia al citado a los estacionamientos de las personas con discapacidad, pero no las define en la citada ley, por lo que genera una laguna en la ley que debe ser subsanada. Asimismo, se propone como obligación a las autoridades estatales y municipales en atención a las acciones afirmativas que prevén las leyes que otorguen un descuento del 50% en el pago de los derechos del registro e inscripción de los vehículos para la obtención de la placa matrícula y o distintivo oficial para vehículos para personas con discapacidad. Ya que a la fecha el pago de los derechos para la obtención de la placa vehicular es igual para todas las personas sin considerar la obligación de establecer acciones afirmativas positivas previstas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes del Pleno de la 16ª Legislatura la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 24 bis, 20 bis en el artículo 5 y un tercer párrafo en el artículo 185 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada
a las comisiones de Movilidad y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Se le concede el uso de la voz a la diputada Ana Eyamín Pamplona. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeros y de las personas que nos acompañan también presentes y en los medios de las redes. Pues hoy vengo ante ustedes para plantearles las razones de una problemática social que viven las personas con discapacidad. Si bien es cierto, todas las personas estamos obligadas a contribuir con los gastos públicos de la Federación, estatal y municipal. Pero también es cierto que existen acciones afirmativas en beneficio de los grupos más vulnerables. Esta legislatura en su momento aprobó el apoyo para un descuento en el pago de agua de los adultos mayores en situaciones vulnerables, en situaciones de pobreza. Y en su momento, de igual manera, esta legislatura aprobó una ley para dentro de la Ley de Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, una pensión alimentaria mensual. Pero hasta la fecha no se ha podido entregar un solo apoyo porque no se ha reglamentado y le quedamos a deber a las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo. La presente iniciativa, la cual se presenta y que se dio lectura, fortalece la Ley de Movilidad y la Ley de los Derechos del Estado en beneficio de las personas con discapacidad, para que tengan el apoyo al realizar la gestión de sus placas y puedan obtener un descuento al tramitar las que tienen discapacidad, tengan en su placa el símbolo de las personas que así lo requieran por la discapacidad que presentan. Las personas con discapacidad no tienen un vehículo por lujo, es una necesidad para poder moverse. Hasta la fecha no se ha podido reglamentar legalmente el apoyo para la pensión, pero sí están obligados a pagar la totalidad en todos los derechos para obtener la placa vehicular para personas con discapacidad. Si no cumplimos la ley para darles, pues mucho menos debemos obligarlos por ley. Con base a lo anterior, compañeros y compañeras diputados, solicito su valioso apoyo para que se realice el estudio, análisis y dictamen en su momento legislativo y aprobar este beneficio que tendrían las personas con discapacidad. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Pamplona. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se solicita se reforme el artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo en materia de protección al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en su informe Buenas Prácticas Estatales y Municipales a favor de la niñez y adolescencia, establece el conjunto de iniciativas y políticas públicas que se están realizando en todo el país para una mayor protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con el fin de desarrollar programas que puedan solucionar los problemas que atraviesa la niñez y adolescencia como parte de un grupo vulnerable.
Otro dato importante a mencionar es que el 24 de las 32 entidades federativas se encuentran implementando programas y demás acciones en materia de la niñez y adolescencia. Algunos de estos programas implementados a nivel estatal como a nivel municipal tienen como principal objetivo evitar o disminuir la deserción escolar, así como el rezago educativo. Considerando que es obligación de nuestro país y también del Estado de Quintana Roo el garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de protección de educación que se encuentra en situación de orfandad, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo por el que la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina, atendidas las recomendaciones puestas a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Con fecha 12 de mayo del 2022, a través de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, se recibió el oficio número CDHE Quintana Roo, /172/2022, signado por el maestro Felipe Nieto Bastido, mediante el cual informa que mediante oficios con número MLC/SG/01/22, fue aceptada la recomendación con nomenclatura CDHE Quintana Roo, /07/2021/2. Asimismo, mediante oficio MB/SG/019/1/222, signado por el profesor Ramón Javier Padilla Balán, secretario general del Honorable Ayuntamiento del municipio de Bacalar, y también fue aceptada con nomenclatura la CDHE Quintana Roo, /12/2020 primero. Con base a lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 16ª Legislatura del Estado tienen a considerar el siguiente acuerdo. Primero, la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina, atendidas las recomendaciones antes mencionadas, con base en las razones y motivos expuestos en el cuerpo del presente documento legislativo. Segundo, se instruye a la Dirección del Control de Proceso Legislativo para que elimine de los asuntos por atender de la Comisión de Derechos Humanos los expedientes citados en el presente acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, diputadas, sírvanse a emitir su voto. Diputados, ¿alguien más falta por realizar su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, de cuenta de la votación. Diputada presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad con 15 votos a favor. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto de aprobación en su caso. Con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a su consideración la... Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Instruyo el módulo de votación, diputada secretaria de cuenta de la misma. Informa a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 17 votos a favor. En tal virtud se declara aprobada la dispensa. Resulta oportuno observar que la presente iniciativa de ley tiene como parte de sus objetivos principales la atención integral de las personas que padecen de VIH, salud relacionados con la atención médica de las personas que padecen la multicitada enfermedad, garantiza de manera efectiva los derechos a la salud concebidos en la Constitución Federal, salud que tienen las personas que padecen de VIH, SIDA y otras ITS. De igual forma, la presente iniciativa propone la creación del COESIDA, diseño, consulta y evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención y atención integral a las personas afectadas con dichas enfermedades. El análisis es la prevención de los contagios de VIH, SIDA y otras ITS, así como su control epidemiológico. Iniciativa se podría contribuir a parte de los objetivos de la Agenda 2030. Es por todo lo antes expuesto y fundado el presente dictamen que las diputadas y los diputados que integramos esta Comisión de Salud y Asistencia Social proponemos la aprobación en lo general de la presente iniciativa. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo. Segunda, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de... Esta consideración de esta legislatura en lo general, el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
¿Alguien más falta por emitir su voto? Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. No se ve. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general con 17 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si hubiera alguna observación, compañeros diputados, de no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, diputadas, sírvanse a emitir su voto. Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular con 17 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Invito a los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se expide la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo. Invito a los presentes a tomar asiento. No va. Se le concede el uso de la voz al diputado Edgar Gasca. 43 hojas. Agárrense. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados que el día de hoy nos distinguen con su presencia, y por supuesto a nuestros invitados especiales. Nos encontramos a una semana de concluir nuestro último periodo ordinario de sesiones y con ello a 3 meses de finalizar la 16ª legislatura, la que a pesar de muchos señalamientos presentó importantes avances en diversos temas de interés público. Si bien siempre existirán temas pendientes de discutir sobre los cuales legislar, quiero aprovechar este momento para hacer un breve recuento y un breve resumen de lo realizado principalmente en 3 vertientes: salud, justicia y derechos humanos. El primer logro alcanzado por unanimidad fue el 17 de noviembre del 2020, cuando se aprobaron reformas al Código Civil del Estado, haciendo una realidad en Quintana Roo la Ley de Identidad de Género, que hoy permite a quien lo desee realizar cambios en su acta de nacimiento con el simple deseo de hacerlo, sin tener que recurrir a ningún amparo. Con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, se garantiza el respeto a los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad, especialmente para la población trans de Quintana Roo. Posteriormente, tras 15 años después de haberse promovido por primera vez en nuestro estado, el 9 de diciembre del 2020, también por unanimidad se aprobó la Ley de Salud Mental del estado de Quintana Roo, garantizando el acceso
al derecho de la salud mental con un enfoque psicológico, biológico, social, cultural y de derechos humanos, incorporando la perspectiva de género, además de promover y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental. Un gran logro que colocó a Quintana Roo entre las pocas entidades hasta hoy que tienen una ley sobre salud mental. Después, el 5 de septiembre de 2021, se logró nuevamente por unanimidad dos grandes reformas. La primera, a la Ley de Salud del Estado para asegurar que todos los niños recién nacidos de Quintana Roo reciban de manera gratuita la prueba de tamiz neonatal ampliado, que a diferencia de la que se realiza el día de hoy, que solamente detecta 6 enfermedades, ahora se les podrá detectar hasta 67 padecimientos, lo que garantiza detección a tiempo de enfermedades y con ello un seguimiento y tratamiento adecuado y por ende una mejor calidad de vida para quienes padecen alguna de estas enfermedades que en muchas ocasiones tardan semanas, meses o hasta años en ser detectadas. Hemos hecho historia, pues hoy en Quintana Roo es el único estado que asegura en su legislación estatal el otorgamiento de esta prueba, que sin duda garantiza una mejor salud para las futuras generaciones. La segunda reforma de ese mismo día, aprobada por unanimidad también, fue al Código Penal del Estado, en el que se incorporan las razones de odio como agravante en los delitos de lesiones y homicidios, motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género, condición social o económica, origen étnico social, nacionalidad o lugar de origen, color de piel, religión, lengua, ideología, discapacidad, edad, apariencia física, estado civil u ocupación. En otras palabras, hoy en Quintana Roo se le castiga con más años de cárcel a quien comete los delitos de lesiones y homicidios por razones de odio. En este sentido, vale la pena recordar que México ocupa el triste segundo lugar a nivel mundial en crímenes por razones de odio, siendo la población LGBT los principales afectados. Un mes después, el 3 de noviembre del año pasado, se aprobó por esta legislatura declarar el último día del mes de febrero como el Día de las Enfermedades Raras, en un esfuerzo por visibilizar a quienes también tienen derecho a la salud, pero por lo poco común de sus padecimientos enfrentan desconocimiento, el estigma, la discriminación y la falta de atención médica. El 14 de diciembre del 2021 se aprobó también por unanimidad la Ley de Amnistía de Quintana Roo, acción que convirtió a nuestro estado en ese momento en la quinta entidad a nivel federal en contar con este ordenamiento que deriva de la ley federal, mediante la cual se busca dar una nueva oportunidad a aquellas personas que no tuvieron un debido proceso, a quienes no se les respetaron sus derechos humanos o a quienes simplemente no tuvieron una defensa adecuada. El 23 de febrero de este año, también por unanimidad, la 16ª legislatura aprobó diversas reformas a múltiples leyes para establecer que la atención integral de la mujer y el infante por parte de las instituciones de salud municipales y estatales incluye no solamente el embarazo y el parto, sino también el periodo de lactancia. Con el fin de promover los beneficios de la lactancia materna, se establecieron reformas a 6 leyes locales. El pasado 20 de abril se aprobaron reformas que promoví a la ley de los municipios, que terminaron con la simulación en el proceso de revocación de mandato de las autoridades municipales, lo que antes era un proceso al servicio de quien dirige o preside la Comisión de Justicia, en el que no se establecían periodos definitorios y terminaba siendo un procedimiento de simulación. Hoy da certeza de que quien viola la ley, siendo presidente conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y diversos colectivos de la comunidad LGBT, nos concedieron a su servidor y a las integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta legislatura la oportunidad de ser promoventes de la iniciativa de decreto por el que expediría la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo, misma que hace unos momentos fue votada y convertida en realidad gracias al apoyo de todos los diputados. ¿Por qué es importante hablar y discutir, concientizar a todos
y legislar sobre el VIH en Quintana Roo? La respuesta es diversa. Necesitamos tener una sociedad mejor informada, que conozca con certeza de qué es lo que estamos hablando. Una sociedad que deje a un lado los tabús y que discuta con total y absoluta libertad sobre todo aquello que sigue siendo tema de fobias, miedos, violencia y de discriminación. El primer caso de SIDA fue notificado hace 40 años por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en un informe en el que se alertaba de la existencia de una neumonía atípica que afectaba a jóvenes homosexuales de la ciudad de Los Ángeles. Desde entonces, la pandemia del SIDA ya no es una emergencia sanitaria, aunque sigue siendo un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. Desde entonces, millones de personas han llevado en la solapa de sus vestimentas el famoso lazo rojo y, sin embargo, en 40 años la ciencia todavía no ha dado con una cura viable, pero sí con un tratamiento antirretroviral efectivo que impide que el virus se multiplique en nuestro organismo. Debemos hablar sin tapujos de todo esto porque hoy está afectando a muchos mexicanos y a muchos quintanarroenses. Y debemos empezar a entender que no es lo mismo hablar del virus de inmunodeficiencia humana que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. El VIH sencillamente es un virus que puede provocar o no la enfermedad del SIDA. Por ello, el VIH y el SIDA no es lo mismo. Una persona puede tener VIH sin desarrollar la enfermedad, pero transmitírselo a otra que sí lo desarrolle. El VIH se transmite por el contacto de sangre con sangre, entre fluidos sexuales y de la madre al hijo, nunca por la saliva, por el sudor, por las lágrimas. Por ello, convivir con una persona con VIH no supone ningún problema con pocas medidas higiénicas. Al igual que ocurre con otras infecciones de transmisión sexual, el VIH no tiene síntomas. Generalmente se detecta, por ejemplo, tras un catarro que no acaba de desaparecer o procesos similares poco identificables. Algunas organizaciones afirman que debido a esta condición, casi la mitad de las personas con VIH no saben que lo padecen y por lo tanto las probabilidades de que lo transmitan a otros es mucho mayor. Se calcula que en todo el mundo 38 millones de personas estaban infectadas de VIH en el 2019, de las cuales casi 2 millones de ellas eran niños. Desde 1981 en el mundo y 1983 en México, la pandemia del VIH constituye el reto de salud pública más importante del siglo XX al siglo XXI. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, sistematizados a través del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH, el CENSIDA, en el Registro Nacional de Casos de SIDA del año de 1983 al año 2018, se han notificado 164,000 casos, de los cuales 81,000 corresponden a casos de VIH y 82,000 a casos de SIDA, que se encuentran vivos en diversos estados de evolución. De acuerdo con la tipología del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA, el ONU-SIDA, México tiene una epidemia concentrada en la que existen poblaciones que son claves en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias del VIH en estas poblaciones claves son hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, mujeres y hombres trabajadores sexuales, así como mujeres trans. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido el VIH como una realidad que reclama la atención decidida de políticas públicas de salud, pero también como un reto en materia de derechos humanos. Como bien es sabido, la protección de la salud y la no discriminación son derechos humanos. Las personas con VIH deben gozar en igualdad de circunstancias tales derechos, así como todos aquellos previstos en nuestro orden jurídico actual, de tal manera que la respuesta al SIDA por parte de la sociedad en su conjunto solo será exitosa si colocamos a los derechos humanos en el corazón de la misma. Vivir con VIH, además de aspectos físicos, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación, que por tanto
además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque en derechos humanos. Hoy, el VIH y el SIDA ya no son temas que afecten únicamente a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales y a los sexos servidores. Hoy, el VIH y el SIDA son un problema que está afectando también a hombres y mujeres heterosexuales. Hoy por hoy, es un grave error pensar que por ser heterosexual tengo menos probabilidad de contraer el VIH y que éste se desarrolle el SIDA. Hoy, 1 de cada 3 infecciones de VIH se produce durante una relación sexual heterosexual y más de la mitad de ellas no se diagnostican hasta años después. Se ha hablado demasiado de grupos de riesgo y se ha perdido la percepción de que en nuestros días el VIH se transmite mayoritariamente por relaciones sexuales sin protección, seas hombre o mujer y sin importar tu orientación sexual. Según datos oficiales, el 85% de los casos de VIH son contraídos por vía sexual. Y aunque el uso correcto del condón sigue siendo el mejor método de prevención, la no utilización del condón entre las relaciones de las poblaciones heterosexuales casi se triplica con respecto a los hombres que tienen sexo con hombres, lo que convierte a los heterosexuales en un sector de población afectado en franco crecimiento. Pero si todo eso no nos hace entender la importancia de legislar sobre el VIH en nuestro estado, aquí les van las cifras más alarmantes. Según datos del 2021, del año pasado, de los 5 estados donde mayor tasa de crecimiento tiene el VIH en el país, Yucatán ocupa el 5º lugar, Tabasco el 4º sitio, Colima el 3º, Campeche el 2º y muy por arriba, Quintana Roo en primer lugar. Dicho de otra manera, los 3 estados de la península de Yucatán se encuentran entre los 5 donde más casos nuevos de VIH se están reportando y tristemente Quintana Roo ocupa el primer lugar. La ley que acabamos de aprobar tiene como parte de sus objetivos principales la atención integral de las personas que padecen VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, estableciendo un estándar mínimo para la prestación de los servicios de salud relacionados con la atención médica de las personas que padecen estas enfermedades, garantizando de manera efectiva el derecho humano a la salud concebido en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales. La presente ley tiene como objetivos instrumentar en coordinación con los distintos niveles de gobierno políticas públicas y desarrollar programas para la atención integral especializada, así como el control del VIH y el SIDA y las infecciones de transmisión sexual. Además, se establece que ninguna autoridad estatal o municipal, entidad privada, pública, organización laboral, social o recreativa podrá condicionar los derechos de alguna persona a servicios contra la muestra de una prueba de detección de VIH o manifestar su estado de salud, confirmando mediante forma escrita o verbal ser libre de tener el virus. Además, queda prohibido divulgar de manera pública o privada la condición de salud o diagnóstico clínico de una persona que vive con VIH sin el consentimiento expreso de ésta. Por otra parte, mediante esta ley queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito laboral hacia las personas que viven con VIH. Es decir, ningún patrón, público o privado, nacional o extranjero, podrá por sí mismo, mediante otra persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los trabajadores como requisito para obtener o conservar un puesto laboral. Además, queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito educativo hacia las personas que viven con VIH. Ningún centro educativo público o privado podrá solicitar exámenes médicos o certificado de salud a sus estudiantes y profesores como requisito de ingreso o permanencia estudiantil o laboral. Y algo que se destaca es que se establecen multas a quien realice alguno de estos actos ya mencionados, que van desde los 30 hasta los 300 UMAS. Agradezco la participación e interés de las autoridades que colaboraron para que esta iniciativa hoy sea una ley y sea una realidad.
por supuesto, mi agradecimiento a la Secretaría de Salud, al Colegio Médico de Quintana Roo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No puedo dejar de mencionar y agradecer la confianza depositada en mi persona y en las integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, de los diversos colectivos y asociaciones civiles que estuvieron detrás de esta iniciativa. En este momento quiero agradecer la presencia en este pleno de Michelle Navarrete Hirar, de la Asociación Nacional de Existencia Digna AC, de Lorena Arenas Jiménez, representante de la Comunidad de Mujeres con VIH, de Marco Antonio Cocón Méndez, representante de Levantemos la Mano por Quintana Roo, Asociación Civil, de Marta Reyes, representante de Aprendiendo a Vivir con VIH-Sida, de el enlace de mi partido Diversex, municipio de Otompe Blanco, María Guadalupe Vázquez Baltazar, también del enlace de Diversex por parte de mi partido en el municipio de Bacalar, de Abraham Balán Canché. Agradezco la presencia también de Yair Alejandro Gómez, Mirra Elizabeth Baltazar, José Gabriel May, Adrián Antonio Góngora, Rubén Ángel Carrillo, Christopher Giovanni Citul y Gustavo de Jesús Pot Menéndez. Y por supuesto, un agradecimiento y un reconocimiento al autor de esta iniciativa, al licenciado Edgar Ricardo Mora Ucán, presidente del Círculo Social Igualitario. Sean todos bienvenidos a esta su casa. Estimadas diputados y diputados de la 16ª legislatura, una vez más, gracias por su confianza. A lo largo de estos 3 años de legislatura, ustedes han aprobado todas las reformas e iniciativas de la ley de la Comisión de Salud y Asistencia Social por unanimidad, absolutamente todas. Gracias especiales a mis compañeras diputadas integrantes de esta comisión, a Cristina Torres Gómez, a Iris Mora Vallejo y a Tiara Sheles Quedariño. Más allá de los colores partidistas y de nuestras diferencias, siempre prevaleció el interés de privilegiar el bienestar y la salud de todos los quintanarroenses. Estimados ciudadanos, hoy esta legislatura acaba de aprobar la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo, misma que llevaba muchos años esperando ser una realidad y que por fin sienta las bases para una mejor sociedad, partiendo de la no discriminación, la no estigmatización y el otorgamiento de los derechos para todos. A días de finalizar este último periodo ordinario de sesiones, seguimos cumpliéndole a los quintanarroenses. Gracias, estimados invitados especiales, por ser testigos de esta aprobación unánime, por su confianza, pero sobre todo por su lucha de muchos años en favor de la justicia, de la salud y de los derechos humanos. Diputadas y diputados, muchas gracias por ser parte de esta historia. Bonita tarde a todos. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Se le concede el uso de la palabra al diputado Roberto Herales Jiménez. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a quienes nos ven en las redes sociales. Muchas gracias a la mesa por darme el uso de la voz, a mis compañeras y compañeros diputados. Como bien se ha mencionado, estamos a unos días de cerrar el periodo ordinario de esta 16ª legislatura y a 2-3 meses de concluir la oportunidad y el honor de haber sido representantes de los quintanarroenses, primero por los distritos que nos correspondió atender y segundo porque ya como diputados estatales tuvimos la oportunidad de apoyar, de gestionar en favor de muchos quintanarroenses de otros lugares, desde lo más cercano hasta lo más lejano. Yo nada más quiero hacer una breve referencia de que hace 3 años el grupo de diputados y diputadas que integramos esta legislatura, algunos nos reunimos para hacer un trabajo, una revisión en cuanto a lo que íbamos a hacer en el trabajo legislativo y revisamos y presentamos un proyecto de ley orgánica
para el Poder Legislativo, porque la que estábamos heredando, o la que provenía de la legislatura anterior, pues estaba muy ambigua, estaba hecha de cierta manera con muchas irregularidades en el área administrativa, en el proceso de llevar a cabo los trabajos, y por eso, pues durante estos 3 años, todos mis compañeros diputados y diputadas de diferentes grupos legislativos hicieron sus aportaciones para mejorar una ley orgánica del Poder Legislativo que pudiera estar a la altura de las que tenemos en otros estados, en otros congresos a nivel nacional. La Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria tiene en su inventario poco más de 62 iniciativas que ya fueron integradas y cuyos artículos ordinarios han sido considerados en la ley orgánica, y es el proyecto que vamos a presentar. El proyecto contempla 226 artículos divididos en 11 títulos. Se trabajó con un lenguaje inclusivo en toda la ley orgánica, así como se procuró la integración del principio de paridad de género. Se incluyeron capítulos como del Parlamento abierto, de la ética parlamentaria, del Consejo Ciudadano del Parlamento abierto, de la excusa y del manejo de las redes, de la técnica virtual para reuniones de comisiones, el trabajo legislativo y también para la Junta de Gobierno. Se reformaron artículos, o proponemos que se reformen artículos que precisan precisamente cómo se va a presidir la Junta de Gobierno. La Junta será presidida por 3 años legislativos, aunque en la próxima legislatura serán únicamente por 2. Y bueno, hay muchos temas muy interesantes que aportaron todos mis compañeros. Quiero decirles que esta ley, independientemente de que nos ha tocado dirigir los trabajos, contiene muchas aportaciones importantes. Es un proyecto de ley de todos los diputados. Tuvimos retrasos en el trabajo por la cuestión del COVID, de la epidemia. No pudimos avanzar si no lo hubiésemos concluido con anterioridad. Estamos a punto de cerrar esta legislatura y ojalá y podamos avanzar para poder aprobarla en este pleno. Presentamos también la reforma a un artículo, el 58, que tiene que ver con la transparencia, rendición de cuentas y combatir la corrupción. Esas malas ideas que aparecen en medios de comunicación del manejo de los recursos públicos de este Poder Legislativo, lo tenemos que abatir en cuanto los 25 diputados estemos informados y debidamente enterados de cómo se ejercen los recursos de este Poder Legislativo. Bueno, hay una gran aportación, decía, y estamos a la altura de presentar una ley que seguramente será un instrumento muy útil para la próxima legislatura. Y lo digo con palabras coloquiales: este trabajo se hizo de frente, se hizo abierto, con la participación de todos los diputados que quisieron hacerlo. Los vuelvo a invitar para que al terminar las 2 sesiones de pleno que tenemos este día en la comisión puedan participar, puedan llevar observaciones de último momento. Estamos abiertos a recibirlos, porque creo que la democracia es con la participación de todos. No hay nada chueco, no hay nada perverso, no estamos modificando para engañar con dictámenes que luego nos comprometen. Ya tenemos varios ejemplos de esa naturaleza. Creo que es un trabajo participativo, limpio, y que será una buena herencia de esta legislatura a las próximas legislaturas. Muchas gracias. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se cita a la sesión ordinaria número 28, el día 24 de mayo, al término de esta sesión. Se clausura la sesión número 27 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las
16:03 del día 24 de mayo 2022. Muchas gracias, diputados, diputadas, por su amable asistencia.